Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Gracias, Dios les bendiga. Me estoy riendo porque me estaban diciendo ríete, ríete. Dios les bendiga, bienvenido a este tu programa Cerebro Renovado, donde la ciencia se alinea con la palabra, porque la palabra estuvo primero. Y estamos dándole continuación a una serie de programas con el doctor Isaac Esquilín, hablando de liderazgo, de cómo puede impactar a generaciones, que un liderazgo que tenga influencia no solo sobre nuestro entorno mediático, sino sobre nuestras generaciones que perduran y crecen en el futuro. Muchas empresas colapsan, pero el liderazgo de Jesús fue el que impactó en todas generaciones. Nos quedamos que íbamos a hablar, ¿verdad? Desde la rigidez y de la multiplicación, y damos la palabra, ¿verdad? Para seguir continuando con este tema que es tan importante, porque no somos líderes solamente en nuestro lugar de trabajo. El liderazgo empieza en la familia. Sí, totalmente. Es importante porque en el mundo empresarial o de negocio existen varios modelos o teorías que debemos usar. Y yo quiero traerle dos que me parecen importantes que nosotros las conozcamos y puedes buscar información en su casa. La primera se llama la teoría del liderazgo distribuido. El liderazgo distribuido es la capacidad de tú compartir la autoridad con otros. Jesús lo hizo. Nehemías lo hizo. Moisés le enseñaron a hacerlo. El liderazgo distribuido expresa en la teoría ejemplar, obviamente de empresas sacadas de Harvard, Stanford, grandes universidades que hablan de negocio, explica que es la capacidad que tiene un líder, Robert, de lograr transferir la autoridad a otros, no tan solamente cuando está listo, sino usar sus propios talentos. Me explico. El modelo explica que tú no lideras gente simplemente por comportamiento. Tú tienes que liderarlos por sus conductas, pero también por sus estilos de personalidad. Entonces, la gente quiere que todo el mundo se comporte de una manera. Y la ciencia y la psicología expresa algo, que tú te unes a los que más te llaman la atención de tu propia personalidad, ¿verdad? Esa capacidad de tú conectarte con otros que te caen bien. Con los que te caen bien, con los que te caen bien, porque conectas con tu personalidad y es algo natural y Y humano. eso define el segundo escalón de liderazgo, que es relaciones personales. Exactamente. Entonces, el líder que va a liderar lugares o tiene una posición, tiene que tener la flexibilidad cognitiva de entender cualquier tipo de temperamento, porque demonizamos los temperamentos. Si tenemos en nuestra iglesia, en nuestra empresa, un colérico que es una persona que es bien extrovertida, bien decisional, bien rígida, no, ese no lo quiero. Quiero solamente el flemático que puedo controlar. Quiero quizás el sanguíneo, que es una persona vivaracha, porque lo puedo controlar. Pero no quiero el analítico, que es el melancólico, el que me va a cuestionar, el que me va a decir eso no está bien. O sea, tú tienes que tener diversidad, doctor, en tu iglesia. ¿usted sabe lo que dice ¿y usted sabe lo que dice la palabra en Santiago? Claro. Que no podemos hacer acepción de personas porque entramos en pecado. No, y ahora me trae a la mente, ¿usted se acuerda? Bueno, Lincoln. Cuando Lincoln dirigió, la gente que estudia el liderazgo de Lincoln, fue algo bien raro, porque Lincoln escogió, ¿verdad?, dentro de su círculo más cercano, sus peores opositores. Interesante. Y la gente le decía, bueno, pero los que lo analizan dicen, pero este hombre no estaba bien. Y dice, no, sí estaba bien, porque Lincoln decía que la gente que lo criticaba lo volverían un mejor líder, porque nunca le iban a decir lo que quería o escuchar, sino cuáles eran sus deficiencias. El modelo dice, Robert y Jocelyn, que le llaman el modelo de yes, sir. O sea, cuando tú solamente quieres gente a tu alrededor que te diga yes, sir. Yes. Entonces, es un problema porque te vuelve una persona rígida a no mirar otros modelos más allá. Permiso, doctor. ¿Y el ego? Ah, no, el ego. Oye, Proverbio, Salomón lo expresó, ¿verdad? La escuela de Sapiens, ¿verdad? Salomón, en la antigüedad, recuerden que hay una escuela que se llama Sapiens, donde los jóvenes tenían que pasar por ella. Correcto. Y era una escuela de sabiduría y de inteligencia en el mundo hebreo, ¿verdad? Es importante. De hecho, los jóvenes tenemos que pasar por ahí. Esto es un paréntesis. Ahora que le debemos darle muchas redes sociales, mucho entretenimiento y poco Sapiens. Pero nada, es un paréntesis. No, pero es necesario. Sí, claro. Es necesario que se escuche esto porque es importante. Bueno, esta es la primera generación que es menos inteligente que la anterior. Pero si desde el 2008 se está comprobando que el coeficiente de Stuart está disminuyendo en la sociedad. Sí, sí. Ahora, es interesante porque no hay duda que ese nivel de sapiens habla, ¿verdad? El ego, ¿verdad? Cuando una persona solamente está buscando que alguien lo afirme y lo apruebe. No, liderazgo distribuido a nivel empresarial dice, tú tienes que utilizar cada temperamento, cada personalidad para bien de la empresa. Pastor, ¿y cómo eso usted lo emplea a la iglesia? Ah, importantísimo, porque tú tienes que resumir 3 cosas en tu iglesia que no pueden fallar. ¿Cuál es tu misión? Wow. ¿Cuál es tu visión y cuáles son tus valores? De hecho, eso hay que repetirlo constantemente. Tu misión, que hay una bíblica, un mandamiento bíblico, tu visión y tus mandamientos, pero basados en valores. Y eso hay que repetirlo constantemente a la gente y eso se le llama cultura y clima organizacional.
De hecho, Jesús en un momento dado se le acercaron unos discípulos y dijeron, mira, si nos das el privilegio de sentarnos aquí, a la izquierda y a la derecha, dice que el chisme fue que la mamá quería eso, ¿verdad? Y de momento Jesús le dijo, espera. Si tú quieres hacer eso, tú tienes que ser el esclavo de todo y el más que sirva. O sea, si tú quieres ser el grande del reino, tienes que ser el más que sirva. La pregunta es, ¿qué es servir? Es una cultura, es una estructura. ¿Qué es una cultura? Son las creencias, los hábitos, lo que tú repites todos los días que se convierte en una estructura cognitiva, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Tú lo repites y se convierte en parte de tu cerebro. Por lo tanto, la cultura en las iglesias es importante trabajarla, Robert. Las culturas. ¿Qué es tu cultura organizacional? Hay una cultura de servicio, hay una cultura de hambre por salvar gente, hay una cultura de servir a otro. Hay que evaluar la cultura. O la cultura simplemente son liturgias de domingo o semanal que solamente se basan en un ser o una persona. No debe ser así. Jesús dice en la Biblia que delegó autoridad y poder. Imagínate si era tan desprendido, Robert. Dice, en mi nombre harán muchas cosas más que esta, sí. Pero fíjate lo desprendido que era Jesús. Por eso es que el liderazgo distribuido es importante trabajarlo. Y la rigidez cognitiva de los pastores viene de ahí. ¿Por qué hay rigidez? Bueno, porque no quieren escuchar. Es correcto. Es como dice la doctora, psicóloga y experta. Mucha baja estima. Yo digo que hay mucho problema de salud mental en todos lados. Una persona que la realidad no escuche o tenga una arrogancia más allá es peligrosa porque es superficial. Y nos convertimos como los fariseos. Jesús dijo que están ¿qué? Hueco. ¿Qué huecos? Pues que no tiene sustancia, ¿verdad? No tiene profundidad en lo que están haciendo. Claro. Ahora, hay un modelo segundo que quiero resumirlo porque este sí me encanta y quiero leérselo aquí. Se llama liderazgo transformacional. Es un modelo muy utilizado en las empresas. Y tiene 4 dimensiones, el liderazgo transformacional. Sería aplicable a las iglesias. Aplicable también, a todo. Como padres también. Es que toda ciencia la creó Dios. De hecho, cuando tú ves este modelo en toda la Biblia, está allí. Oye, ustedes ven que yo sigo hablando de esto, pero es porque, acuérdate que es importante que ustedes sepan de que todo aquí es ciencia, pero la realidad, la raíz de la ciencia viene de Dios. De hecho, hay un don que es el don de ciencia. Y Proverbios 2, Salomón da una explicación sobre la ciencia, la sabiduría y la inteligencia. Pero si cuando Taylor creó las leyes de administración, eso estaba ya desde el tiempo de Moisés, así que la realidad es que esa ciencia proviene de Dios. Pero hay algo, Robert, bien importante, que toda esta información comienza ministrando por nosotros. Por supuesto. Claro. Muchas de las cosas que hemos aprendido las hemos aplicado, eso después lo hablaremos en otro lado, pero mucho. Y los resultados han sido No es que estamos hablando por hablar, no es porque estamos ha sido hablando aplicado. porque queremos hablar de este tema. No. Desde recuperar el lenguaje del reino, que fue lo que se perdió en el Edén. Total. De hecho, esta es la generación que más información tiene. Wow. Mire, no falta información. No, es que más tiene. Mire, y antes que usted siga ahí es algo increíble. Hay un pasaje que ha ministrado mi vida siempre y no lo había interiorizado o aplicado desde que empecé a interiorizar la clase como tal y aplicar la programación neurolingüística a mi vida. Claro. Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, pero dice, y condenarás, no es ni tan siquiera, mira, yo te voy a ayudar, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es decir, te da una facultad legal para condenarla. Dice, ¿por qué? Bueno, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová y mi salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, que cuando nos ha dado la capacidad de dirigir, nos ha dado cosas increíbles que no aplicamos, se nos olvida. Se nos olvida. Y desde el Edén. De hecho, lo más que yo siempre expreso en el liderazgo que una persona tiene que hacer en su empresa, en cualquier lugar, y te lo digo porque presido una universidad, o sea, lo digo con la autoridad, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy haciendo y tengo mis empresas igual. Es que tú tienes que cuidar el entorno de tu empresa. O sea, lo más que cuidó Dios cuando creó a Adán y Eva fue ese entorno. Le dio un entorno perfecto. Imagínate que se tardó 6 días. En ese mismo 6º día los creó, pero se tardó 6 días en crearle primero toda la estructura. Y le dio y no se tomó el trabajo de ponerle nombre a nada. No. Encárgate tú de esto. Automático, pero le creo que todo el entorno estructural para que él pudiera gobernar, liderar y obviamente transferir a otras próximas generaciones, que es lo que vamos a volver a vivir. Todas esas necesidades. Definitivo. Él sabía que ya ellos iban a tener. Claro, mira, pero fíjate, me tocaste un punto. Yo siempre le enseño a mis líderes 3 cosas que tienes que tener, pero claro, en iglesia, en tu empresa, 3 cosas cuando tú lideras a otro. Necesidades, deseos y pain, dolor. Tú tienes que conocer las 3 cosas de tu gente. Las necesidades, ¿qué son necesidades? Las cosas básicas que no son negociables. Un buen aire acondicionado, una buena computadora, o sea, cosas que no son negociables, que si no las tienes no puedes ser productivo. Segundo, los deseos. Tal vez no se los puedes entregar siempre, pero tienes que saber cuáles son los deseos que ellos tienen. Claro, ¿qué es lo que los motiva? Es lo que los motiva. Y tercero, lo que le duele. Lo que le duele. Y normalmente lo que le duele a una persona es el entorno. ¿Por qué la gente se va de unas iglesias a otras o cuando renuncian a un empleo? No es por el salario muchas veces. Nunca es porque no se les tomaba en cuenta. Es porque había un entorno tóxico que no les permitía
llevar su potencial al máximo nivel. Y mira lo que dice el liderazgo transformacional. Y bien importante, aquí no se va a negociar lo que dice la palabra. No. Es que viene de ahí, tiene el nada que ver. fundamento viene porque de la ahí. palabra es No, no, no. fundamental y porque No, le no. dice que la palabra es que es cortante, Sí, es como una claro, doble filo, espada de doble filo. Y no es que estamos negociando, no es que vamos a poner la palabra suave o que la palabra... No, eso no es. Pero las Eso no abuelitas es. decían que no es el que es el cómo. O sea, la realidad es que muchas veces estamos fallando en lo básico. Back to Correcto. the basic, como dicen los Correcto. americanos. Lo básico. No, Pero no es el que es el ¿cuántas cómo. veces Jesús no corrigió? Pero, Es correcto. Pero el delivery. pero el fue amor era importante. mayor. Qué lindo. Fíjate, el amor era tan Qué lindo. el amor y el liderazgo con amor es un tema que podemos hablar algún día. Menospreciamos la palabra amor, pero un día la podemos trabajar. Pero mire esto, liderazgo transformacional. El primer nivel tiene 4 picos. Claro. Y esto es bien académico, viene de James y se creó en 1980. Este modelo, interesante. El primer nivel, influencia individual con la gente. Pero mira lo que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. O sea, tú tienes que Lindo. lograr tener influencia individual primero con la gente. Relación individual con la gente. Cuando tú ves los ejemplos de los pastores de ovejas, conocen todas sus ovejas. Correcto. Por nombre. Jesús dijo el ejemplo. Yo conozco a todas mis ovejas por nombre. Y las ovejas... Escuchan a su pastor. escucha. De hecho, dice la Biblia en un momento Jesús expresando esa parábola que él puede conocer el nombre de todas las ovejas y si hay una que se va, sabe que se fue, quién se fue, cuál es su nombre. Por eso es Qué que este lindo. modelo habla de la influencia individual que tienes que tener con la gente. Si tú, pastor, líder, empresario, no conoces a tu gente de abajo arriba, tienes problemas. Influencia individual, dice James. Segundo, motivación inspiradora. Tú tienes que ser de motivación para otro. O sea, la gente te tiene que ver y decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Yo quiero alcanzar lo que él ha alcanzado. Y Un tú modelo tienes- a seguir. Sería Un modelo la a etapa de seguir. desarrollo humano. Qué lindo. Claro, pero no tan lindo. solamente que él te vea desprendido a tú querer dárselo. ¿Por qué los discípulos tuvieron esa fe extraordinaria? Porque le decía, ustedes lo pueden hacer. Más grandes cosas harán que yo. Él se desprendía, Robert, al lindo. nivel que... Pero un líder, cuando una persona no se inspira con él... Y eso pues- lo dijo él, esas palabras fueron de no, nuestro Señor. no, esas palabras son bellas porque él se desprendió de Sí, eso. de Mira, él mismo. Y cosas más Wow. grandes harán en mi Wow, nombre. cosas más grandes. yo vine a Wow. empezar esto y ustedes Qué son los que van a lindo. llevarse la gloria. O sea, interesante. Al Qué final del día el lindo. Padre va a ser glorificado. Ahora, tercero, estimulación intelectual. Peligroso. La gente hoy en día, muchas iglesias están rechazando el intelecto. El intelecto lo creó Dios. La razón la creó Dios. La famosa batalla entre la razón y la teología o la fe. Es que la razón también la dio Dios. De hecho, está en tu cerebro. Pensamiento crítico, Correcto. estructura mental, toma de decisiones. Correcto. Eso está, funciona Bueno, ejecutiva. y fíjate que hay una parte importante que está que a veces se malinterpreta cuando dice y ustedes sométanse o se mantengan en silencio, era para que no compartieran esa batalla que iba a armarse. Dice, cuando alguien venga a profetizar, que profeticen 2 o 3 y ustedes disciernan, miren si es de Dios o no es de Dios. Claro, y eso lo que se claro. armaba era una discusión, es decir, Claro. porque se entendía, se analizaba. Claro. La razón estaba ahí. Pero imagínate que también Jesús trajo a los intelectuales. Es correcto. Trajo un Mateo, trajo un Pablo. Cualquiera diría No, que... no. Lucas era médico. No. Pero, Sí. pero Jesús trajo también... Oye, no Sí. podemos... Bueno, el resumen de Pablo es impresionante. No, pero es que lo que hacemos muchas veces es demonizar al que más tiene conocimiento. Es correcto. ¿Verdad? Y no Es es así. correcto. De hecho, el Espíritu Santo usa el conocimiento que tú tienes, ¿verdad? Esto no es como que simplemente mágico. Tengo una duda y es por eso que Pablo fue llamado a predicar a un cierto tipo de Claro. estructura. Cada cual tiene un mensaje. Dijo aún a los reyes. Wow. Pero es que no No todo el se mundo- lo dijo a Pedro. pero no todo el mundo puede predicar donde predicaba Daniel. O sea, Es eso es correcto, algo que es importante, correcto. que tú tienes que conocer también el don que Dios te dio. Es correcto. ¿Verdad? El propósito de Dios, porque no todo el mundo habla a todo tipo de público. Pedro déjalo con Israel y Pedro déjalo allí dando macetazos y haciendo lo que toca hacer con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y toda la estructura. Pero los gentiles, los reyes, obviamente ciertamente comenzó a abrirse el don de Dios y no hay manera. No, y es lo que usted dice. A mí, cuando Pablo llega a Grecia, eso siempre me ha llamado la atención. El Ujú. nivel de inteligencia de Pablo. Pablo decía, bueno, es verdad, yo me imagino cómo le entro a esta gente. Los griegos. Y ve a un altar, fíjate el conocimiento de Pablo, la capacidad de coger, interpretar, comprender y llevar y generar un discurso, un delivery basado en la palabra. Y dice, pues espérate, a este Dios no conocido que ustedes adoran, de ese les vengo a hablar. Eso no lo hubiese podido hacer otro discípulo, por Pero eso esa tarea le fue dada a Pablo. Hay algo Impresionante. importante que hay que resaltar aquí. Pablo nació con ese coheficiente intelectual, porque eso Sí, es Sí, real. para sí, nada. sí, 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 El sí. resumen de Pablo era impresionante. Exactamente, pero hay que ¿Verdad? reconocer algo, que doctor, cuando es Pablo una cosa comienza increíble. a ser seguidor de Jesucristo, tuvo unas transformaciones, etcétera, Claro. se sometió a obediencia, luego después 3 entonces, años. que viene que esa sabiduría Claro. que viene a través Bueno, de la el palabra. arrebatamiento solamente se le fue revelado a Pablo. Claro,
Y la capacidad intelectual no podemos demonizarla. Y esa sabiduría él la podía utilizar a través de ese conocimiento. Sí. Claro, porque ese conocimiento eso era un privilegio. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. El uso correcto del conocimiento. Esa es la división perfecta, Robert. No hay más ahí. ¿Sí? Pero ciertamente la gente tiene conocimiento, ese conocimiento tienes que transferirlo a entendimiento, y ese entendimiento convertirlo en sabiduría. Ahora, no podemos demonizar el intelecto. De hecho, la Biblia en muchas expresiones, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, en todo el texto bíblico dice, escudriña. Cuando tú buscas la palabra escudriñar, es que es estudiar. De hecho, lo más que Jesús hacía era enseñar. Era enseñar con una estructura académica. Era un maestro. Era un maestro. O sea, por lo tanto, por eso muchas veces le decían rabí. Claro. Porque realmente, aunque sabíamos lo que era, pero la función fue de enseñar, preparar, capacitar. Totalmente. Ahora, una cosa es dar información y una cosa es discipular. ¿Qué pasa? Cuando Pablo comenzó a dar información, por eso es que este versículo lo demonizan, Robert. En un momento Pablo mismo dice en el texto bíblico, entendí que no podía venir con letras o palabras, sino que tengo que ahora venir con el poder de Dios. Pero la gente ha malinterpretado el texto. No es que Pablo ahora dijo, no podemos tener ya conocimiento, esto es el intelectual. No. Lo que Pablo está diciendo es que te enfocaste mucho en dar información. Y no te enfocaste en discipular en la raíz. O sea, ¿qué pasa? Una cosa es dar información. Tú has visto personas que se paran en un altar y dan información y tú dices, pero cool, pero no pasó nada. Y la puedo usar muchas cosas. Pero Pablo se le olvidó que él no daba información. Él daba revelación y él discipulaba gente. Por eso que dijo, el poder de Dios. Pero el poder de Dios está solamente hablando de milagros, manifestaciones, ¿verdad? Solamente tú hablas en lenguas, tu manifiesto espiritual, tu oración, que creemos en eso. No es eso nada más. La gente malinterpreta el texto. Pablo lo que está diciendo es que ya no puedo dar solamente información, porque fue para allá y con información no pasó nada. Y dijo, no, ahora tengo que venir con el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? El poder de Dios es esa capacidad mental completamente, todo su esplendor. La sabiduría, vertir el conocimiento de Dios, discipular, y es diferente. Por eso que el estímulo intelectual no podemos menospreciarlo. Los pastores, los líderes eclesiásticos, tenemos que estudiarlo más que pueda. Se menosprecia mucho, ¿verdad? No, tenemos que estudiar. De hecho, la sociedad a mí me entristece porque creen que los creyentes, los cristianos, somos menos intelectuales que el mundo. Porque muchas veces menosprecian que estudiáramos. Porque si estudiábamos mucho, pues nos llevaba Satanás. Porque nos convertíamos en una persona muy raciocinio. Eso es la verdad, yo me crié toda mi vida en esto. Y la realidad es que entre más estudia, más comprende las escrituras. No, claro. Yo empecé el corazón es lo que hay que cuidar. Sí, el corazón hay que cuidar. Usted me acaba de decir algo ahorita. Sí. Usted me acaba de decir algo ahorita y nosotros lo empezamos a hacer hace pocos meses, si usted supiera. Nosotros concebimos la Biblia, leemos la Biblia en castellano. Pero ese no fue el idioma original. Complicado, sí. Es decir, que ese es difícil. Desde que empezamos a buscar el hebreo o el griego, es totalmente otra cosa. El tema de exégesis es importante. Porque lo que queremos buscar, bueno, dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Y entre más busca, más se te será dado. De hecho, lo único que tú puedes pedir y se te será otorgado es la sabiduría. A mí me interesa porque Jesús dijo un momento dado, cuando estudien, le dice a tus discípulos, estoy parafraseando, ¿ok? Por si acaso alguno se ofende. Por si acaso, tengo texto, pero por si acaso. Cuando estudies la Biblia, cuando vayas a hablar, le dice a tus discípulos, no tengan miedo porque el Espíritu Santo les dará. O sea, porque es interesante porque al final del día, cuando tú estudias la Biblia y tú te vas a oración y tú estás escudriñando ahí profundo, el Espíritu Santo dice, espérate, este hombre quiere escudriñarme. Deja revelarle. Revelación. O sea, ahí, porque el Espíritu Santo es el que se encarga, pesando los corazones, de revelar. O sea, como tú estás leyendo la Biblia, tú dices, wow, esto me ministró a mí. Espérese, doctor, ahora me viene algo a la mente. Gracias, Señor. Pablo tenía el conocimiento. Pablo venía de una escuela sólida. Venía de estar ahí. Está judaizado. Se lo sabía todo. Lo que no tenía era la revelación. No, eso era. Por eso es que Dios coge a Pablo, porque el corazón de Pablo era un corazón irreprensible. Pablo literalmente pensaba, por el amor a Dios, basado en el primer mandamiento, que esta gente estaba blasfemando. No. Pero pregúntale a Nicodemo. O sea, Nicodemo le tuvo que pedir una conversación privada a Jesús. O sea, Nicodemo estaba tan turbado, los historiadores dicen, los grandes teólogos, que estaba tan turbado Nicodemo. De hecho, hay libros escritos por él, ¿verdad? Obviamente tenemos la palabra de Dios que es irreprensible, está completa, pero hay libros textuales históricos que cuando uno lee y busca esta historia más allá. Son libros históricos. Dice que Nicodemo tuvo que estudiar a profundidad la vida porque estaba confundido. Porque Nicodemo todo lo que había estudiado se había roto. Y cuando le dicen tiene que pero los Nicodemo, hay un libro histórico de Nicodemo que se estudia, ¿verdad? Las escuelas de teología, que Nicodemo en un momento dado dice, una expresión de los grandes historiadores dice que Nicodemo dijo, pero es que Isaías siempre lo dijo porque nadie lo vio. O sea, porque todo estaba ahí. O sea, le faltaba revelación. No tenía, pero estaba en su cara.
O sea, como muchas cosas en Pero nuestra la vida, revelación sin escudriñar, sin inteligencia, Sin sin un estudiar, corazón no hay listo. nada. sin un corazón listo, Espíritu Santo no puede revelar. No puede. Espíritu Santo, por eso que Jesús dijo, yo le enseño en parábolas, pero dice la Biblia, literalmente Jesús dijo, los secretos del reino de Dios y los misterios serán guardados. Y yo tengo la respuesta para eso. En Cuba, de donde yo vengo, el Partido Comunista les enseñó la Biblia a cada persona, entre ellos a mi papá, para que salieran a discutir con los cristianos. Interesante. Es cierto que la Biblia es un libro histórico, pero se quedaron solo ahí. Por eso no entendían nada. No entendían nada porque tenían la letra, pero no tenían la revelación. Y eran años de estudio, estaban perdidos. Cuando Pero Pablo es el quiso... único libro. Es el único libro que Irrepensible. necesita la intervención del Espíritu Pero por Santo supuesto, cuando vamos a estudiar. no, pero si vas a más allá, es el único libro que con 2500 años de diferencia, el primero no vivió con el último, Inmutable. nunca se contradice. no, locura. Ahí tú tienes que ver que hay varios escritores, pero un solo autor. Desde Que eso es Génesis, otra cosa. Apocalipsis. Eso es otra cosa. No queremos irnos del Integral. liderazgo, es que esto es otra Ahora, cosa. Eso es lo bueno de no tener estructura. Ahora, en pero esto. mira el último y resumo. Vamos a escuchar esto. ¿Verdad? No resuma. Pero De voy. lo que le dé Pero Dios, mira esto. dígalo, por favor, no resuma Pero mira nada. este modelo de liderazgo escucharlo. transformacional. ¿Cómo transformamos gente? Ok. Influencia individual con la gente. Lo vimos, lograr capacidad, conocer uno a uno, cada oveja conocerla. Segundo, motivar, inspirar. Con tu hacer, pero que la gente te vea, no tan solamente inspirado de un púlpito, sino que la gente vea que quieres compartirlo. Lead by example, pero al mismo tiempo Voy a compartirlo. Dar. Voy a compartirlo. Tercero, el intelecto. Eso lo vimos, creo que esto entendimos que no podemos menospreciarlo. Dios dio el intelecto. El cerebro está ahí, como decían los abuelitos, no es para adorno, es para usarlo. Y cuarto, me gusta, consideración individual. Y eso se llama empatía. La empatía de Jesús fue tal que Y es muy diferente a la simpatía. No, muy diferente. La empatía de Jesús fue tal que cuando su amigo murió, tuvo que hasta llorar. Muy lindo. Se conmovió. Se conmovió tanto que dijo, este va a ser mi último milagro. Resucita. ¿Cuál fue ese amigo? Sal doctor? fuera. ¿Cuál fue ese Lázaro, sal amigo? fuera. Lázaro. Wow, Sal fuera. Remuevan la piedra. Sal lindo. fuera. O sea, imagínate que cuando él explica Lázaro. textos antes que una oveja escucha la voz del pastor, ¿por qué Lázaro salió? Porque Lázaro era una oveja. Lázaro supo ser amigo de Jesús, pero también oveja. Lo que no sabe diferenciar muchos líderes. Muchos líderes creen que tú no te puedes hacer amigo de nadie. Lo que pasa es que tienes que tener madurez intelectual. Porque Lázaro era un gran amigo, pero también era su discípulo. Por eso que cuando Jesús llamó a Lázaro, salió fuera. Porque la única persona que podía salir fuera y escuchar la voz del padre o el pastor era que una oveja. Es que yo creo que para hacer realmente para crear ese tipo de empatía, para llegar a sentir empatía por alguien, para querer añadir valor realmente desde el corazón, tiene que haber un cierto grado de amistad. Tiene que haber. Y la amistad, la gente piensa que es esto demonizado, salir juntos, comer juntos juntos, y, no y necesariamente. guardarse los pecados, guardarse los secretos. No hablamos de eso, porque es una amistad dañina, by the way. Una amistad verdadera es el que te dice y te lleva por el camino correcto. El proverbista El dijo que un gran se amigo. preocupa más allá del trabajo, qué está pasando, Salomón tu dijo familia. que un cómo gran está. amigo te lleva a la sabiduría, no a la maldición, ¿verdad? Y eso es la diferencia. Pero eso bello de Jesús, como la empatía que tuvo de saber ser un pastor, pero también saber cuándo ser un amigo. Por eso que Marta y María le reclamaron, tú no estabas aquí, tu mejor amigo. O sea, cómo Jesús, siendo Jesús, supo ser gran amigo, y los historiadores lo dicen, un gran amigo, pero también un gran Y orden pastor de maestro. prioridad, eso es interesante porque Jesús no deja lo que está haciendo para ir allí. Buen punto, no lo dejó. De hecho, le Dijo, dijo, este es mi trabajo ahora. De lo otro le lo dijo a resuelvo sus después. discípulos, pero llegaste tarde. No, es que estaba en la comienda. Permiso. O sea, esto va a glorificar al Padre, dice él. Y también se lo dice a la madre cuando él le dice, no, pero espérate, en los negocios de mi padre tengo que estar. Y mira el regalo que le da a su mejor amigo. qué El último milagro y una resurrección. De hecho, ahí fue que comenzó todo el proceso. Porque imagínate tú, un hombre resucitando muerto, ahí fue que comenzó el escándalo. Dice la Biblia que comenzó el escándalo. Porque obviamente un hombre resucitando muerto, complicado. Recuerden que el milagro de la niña fue secreto. Los historiadores dicen. Este fue en público. Este fue en público. O sea, ahí, fíjate el regalo que le dio a su amigo. Tranquilo, que tu muerte va a ser glorificada. Es impresionante. Así que nosotros... Es decir, que fue la primera resurrección pública de Jesús. Sí. De hecho, ahí comenzó el escándalo, como dicen los historiadores. Es la palabra que se usa, comenzó el escándalo. Es cierto. Y ciertamente Jesús les regala eso a su amigo. Por eso que los pastores, los que somos líderes, gerentes, empresarios, tenemos que ser gerentes, empresarios, líderes, pero tenemos que ser amigos con la gente. De hecho, proverbista, ¿verdad? Me gusta la escuela de Sapiens, me encanta. La escuela de Sapiens dice en sus textos de... Conocimiento, ¿verdad? sabiduría. Claro, Wow. Sapiens dice, el que seas amigo, tú tienes que hacerte amigo. O sea, sé amigo. Porque la iglesia tenemos que ser amigos. Cierto. Grupos de amistad, hacer amigos. O sea, porque muchas veces queremos ser primero que sea tu discípulo, se convierta. Hazte amigo primero de la gente. Es que no podemos añadir valor si no somos amigos, No. porque no conocemos la necesidad, no sentimos, no nos duele.
no es solo saber que le duele a la persona. aclararlo. A Jesús le dolió la muerte de Lázaro. Busca, a ti te estudias, Robert, búscate el texto original cuando los religiosos de ese tiempo le dieron a Jesús. Es que el texto dice, él es amigo de publicanos. Qué lindo. La gente se va el texto. La gente se le va la palabra amigo. Espérate, ¿por qué los religiosos no dijeron, él es maestro de publicano, él es el... No, dijo, él es amigo. Porque Jesús, antes de convertirlos en sus discípulos, sabía también ser amigo. Impresionante. Y lo interesante de esto es lo que usted siempre dice, que la gente siempre dice que un líder no puede ser amigo de los demás. Es un error, porque el fundamento básico del liderazgo, si tú buscas los 5 escalones exactos de John Maxwell, el único que ha alcanzado el último, que ha trascendido en la historia aún sin estar presente físicamente, es Jesús. ¿Verdad que un amigo, la gente y la sociedad, etimológicamente se ha malinterpretado? Este amigo que se convierte en una persona de sobreconfianza, eso era lo el que concepto sea manipulado. Pero una amistad bíblica, una amistad, de hecho, no solamente bíblica, científica, correcta, es una amistad íntima, saludable, una amistad que te va a corregir, te va a llevar a lo que es. No es juntilla. No. Eso no es un grupito, un subgrupo cultural. Un amigo es un amigo. Por eso que la definición de amigo yo creo que es otro tema, o sea, es diferente, ¿verdad? Cuando tú discipulas, pero primero eres amigo. Este es amigo de publicano. No le dijo que era su pastor ni su maestro. Es su amigo. Eso es lo que le ofendió. Él le ofendió que era amigo de publicanos y pecadores. Es decir, que la parte que usted deja para el final es la parte del comienzo. Es comienzo. Todo. La realidad es que cuando tú lideras personas y cuando tú quieres tener un liderazgo multiplicador, pero un liderazgo generacional, que es distinto, tú comienzas teniendo un liderazgo multiplicador. Eso está en Génesis, es un mandato de Dios, multiplicarte, está en Mateo. Ciertamente es para que te multipliques en generaciones. Y vamos al texto de Pablo, Timoteo. Lo que te enseñé a ti, enséñaselo a fieles y esos fieles que se lo enseñen a otros. 4 generaciones. Que en la Pablo no iba a estar. No. O sea, Pablo estaba anticipando a Timoteo. Más vale. De hecho, fue su último libro. Wow. Escuche bien, fue el último libro escrito. Ese libro se escribió en la cárcel. Es decir, que Pablo le estaba delegando. Después en el texto bíblico, él le da 3 ejemplos de un atleta, de un soldado y de un agricultor. Sobre liderazgo. O sea, él le da 3 ejemplos. Porque él está a punto de morir y dice, le delego todo lo que tengo en mi vida. A mí me da risa porque Pablo lleva más explícitamente a nosotros los mortales lo que Jesús deja en Mateo 28, del 18 al 20. Ite a ser discípulo a todas las naciones. Pero si esto no lo puedes entender, porque ite a ser discípulos quiere decir ite a ser discípulos, que esos discípulos hagan otros discípulos. Pues no lo entendiste, pues yo te voy a dar a este hombre para que te lo dé, como dicen aquí, en arroz y habichuela, masticado. Total. Es decir, porque la realidad es que Pablo coge ese ¿verdad? La gran comisión y se la da masticada a Timoteo. Claro. Así de hecho, que, Pablo recorre más de 17,000 kilómetros. Sí. Y de hecho, tuvo un ministerio corto. Interesante. Comenzó a los 40 y pico años y casi dice que murió a los 50 y pico. Sí, porque acuérdate que Pablo es contemporáneo con Jesús. Pablo nace aproximadamente del 5 al 10 después de Cristo en lo que hoy es Turquía. Es decir, su encuentro viene siendo de los 23 a los 27 con Jesús. Y la gente ya ahora quiere comenzar bien temprano y nada, es otro tema. Y Pablo en 10 años hizo lo que no hemos hecho quizás aquí en 30 o 40. Y Jesús en 3 hizo lo que no hemos hecho quizás en 20 años de ministerio. Así que al final liderazgo es conectar con la gente, relaciones emocionales, pero también influencia en el hacer y en el hablar. ¿Tú quieres decir que Jesús y Pablo maximizaron el tiempo mucho mejor de lo que maximizamos nosotros? Sí, todos los días. Pero por unas cosas particulares que no tenemos el tiempo. No lo tenemos. Así que bueno, ya terminamos. Por favor, doctor, cualquiera que quiera, ¿verdad?, llamarlo para dar charlas de liderazgo, que aparte de todo lo demás, ¿verdad?, también charlas de liderazgo, que es tan necesario porque muchas de las iglesias, no solo las iglesias, las compañías, los centros de trabajo colapsan por escasez o un liderazgo porque queremos ser jefes en lugar de líderes, porque no entendemos que si no damos o añadimos valor a la vida de la gente, colapsa, muere. Con nosotros muere la visión. Cierto. Es decir, y no se convierte en algo que transforme vidas, no solo a nivel empresarial, sino a nivel de casa, a nivel de hogares, a nivel eclesiástico, a nivel... Y entonces primero muere el mandamiento de la Gran Comisión, que es aplicable a todo. Cualquier persona que quiera localizarlo, por favor, se los recomiendo. La certificación de neurociencia aplicada a la teología, hemos sacado mucho. Mucho de lo que hablamos aquí viene de ahí. Lo cogemos, lo llevamos, lo transformamos a nuestro lenguaje, pero viene de ahí el conocimiento de entender el cerebro, pero no solo lo que él explica allí, no es solo entender el cerebro y cómo se aplica la palabra.
Es decir, por favor, ¿cómo lo localizan? Todas las redes sociales he aprendido, ¿verdad? Con mis hijos y mis mentores. Síganme en YouTube, Instagram, Facebook. Mira, ¿verdad? hemos hecho algo bueno con eso. Definitivo. En todas las redes sociales estoy allí, Dr. Isaac Esquilín. Me pueden conseguir con mucho gusto y ahí les atiendo, escribo un mensaje y ahí mi equipo lo ayuda. Así que Dios les bendiga. Pendiente, por favor, pendiente a esta serie de 2 programas con el Dr. Isaac Esquilín, donde aprenderán no solo sobre la Biblia del cerebro, sino cómo ser un mejor líder desde su hogar, para después poder multiplicarlo a otras ramas. Dios le bendiga, pendiente a Cerebro Renovado. Dios te bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.